Nunca desperdicies una buena crisis. Una frase que algunos adjudican a Churchill, otros adjudican a un ex asesor de Obama. Cualquiera de los dos seguramente la podría haber dicho, porque detrás de eso hay una filosofía de aprovechar las situaciones para poder imponer una voluntad. Y esta frase bien podría haberla dicho Putin hoy. Putin y todo el poder de Rusia ve en Estados Unidos una debilidad, en su liderazgo una debilidad. Por cierto, Estados Unidos viene de un fiasco en Afganistán, unos errores tremendos, y por cierto, el actual presidente, a los ojos de Putin, seguramente no es de los cerebros más brillantes que hay sobre la tierra. Esta falta de liderazgo, que contrasta mucho con la historia de los Estados Unidos, pero también una situación económica en Estados Unidos donde, si bien pone atención en Europa, deberíamos decir de que ese convoy que se va acercando al Capitolio traerá seguramente preocupaciones más profundas que las que hoy tiene en Europa. Y seguramente también esto puede usarse como un símbolo de la situación económica que están viviendo los Estados Unidos. También Putin, cuando mira a Europa, ve a una Unión Europea que a sus ojos no tiene una coherencia, no tiene una coherencia de pensamiento y de voluntad. Y se nota hasta en el momento de decidir las sanciones que, si bien en la narrativa serían las más duras hasta el momento, no hubo acuerdo de principio y hubo una conciliación por intereses encontrados, por una realidad donde Alemania innegablemente tiene dependencia en materia ni más ni menos que energética. Pero no solamente Alemania, en general toda Europa tiene esa dependencia energética, que en el momento de terminar el bla 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 y de pasar a la acción, se traduce en incoherencia, inconsistencia, y eso tampoco genera demasiado respeto. Y también ve en esta Unión Europea que hay mucha habilidad de pronto para crear narrativas, pero no tanto para crear naciones. Y con esto me refiero a que toda la burocracia es muy hábil en generar una narrativa, y más aún cuando a veces cuentan con todos los medios de publicidad para ponerle a imponer. Eso sería el bla bla bla. Pero después en la práctica se da otra situación totalmente distinta. Es muy fácil hablar con una narrativa de Agenda 2030, de prometer ecologismo, de prometer verde, de crear hasta términos muy bonitos, pero a la hora de la verdad, en este frío europeo, en este invierno, si no hubiera sido por el petróleo y por el gas, tendríamos grandes problemas, porque cerramos justamente aquellas fuentes de energía que eran limpias y que los propios informes de la Unión Europea hoy están queriendo rescatar y introducir como una alternativa. Aún en esto hay diferencias. Y volvemos a lo mismo. Capacidad sí para crear narrativas, incapacidad para resolver problemas concretos. Y en esa situación, analizando esa situación, un Putin que dice, ante esta situación, lleva adelante un plan que es muy coherente con lo que ha sido su forma de actuar y su visión del mundo. Y aquí vamos también a ver
el simplismo que hay en decir que sí, que la antigua Unión Soviética, que los rusos en general, que en esa cultura hay cierta nostalgia por el pasado, por ese pasado de imperio grande, y que hay hacer un psicologismo para explicar la situación, cuando en realidad eso no explica mucho. Sí que puede ser cierto de que hay cierta nostalgia. Fueron lo que fueron, tuvieron la grandeza que tuvieron, es innegable. Pero también, si analizamos profundamente, y como decía Sun Tzu, si te conoces a ti mismo y conoces al enemigo o al rival en este caso, porque no hay que hablar en términos de guerra, estamos hablando de rivalidades económicas también, y esperemos que sigan en ese plano siempre, hasta el día que se dé cooperación, pero en el plano de la rivalidad debes conocerlo. Y entonces, si lo vas a conocer, tienes que ver de que hay conceptos, hay toda una forma de pensar que proviene de ese lugar y que no es la misma que tenemos en Europa o que tienen en Estados Unidos o que tienen en Sudamérica. Ellos tienen sus conceptos, tienen su forma de ver al mundo y hay una especie de cosmovisión muy propia donde ven la geopolítica, ven su territorio y ven sus vecinos. Y todo alrededor de ellos debe ser una especie de cordón sanitario, una raya roja donde no pasen de este punto porque nos sentimos inseguros y amenazados. Y ese es el punto central que ha querido marcar. Porque veamos así, estamos hablando de Ucrania, un país que su Producto Bruto Interno per cápita anda por los 2.600 euros, cuando en Europa anda de promedio de 38.000 euros y en Suecia 42.000 euros. Comparen, vamos a tomar Suecia, uno de los que está en el tope de Producto Bruto Interno per cápita, con Ucrania. 42.000 euros per cápita contra 2.600. 2.600, cuando vemos esas cifras decimos, pero parece un país, desde el punto de vista de la economía, parece un país fallido. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Eso también hay que verlo. ¿Qué ha pasado ahí? Porque sus cifras son tremendas. Su déficit en la balanza comercial es muy grande. Han pedido el ingreso a la Unión Europea, pero con los criterios actuales no calificaría para entrar. Si nos fijáramos simplemente en los motivos o las condiciones que se exigen para poder entrar en la Unión Europea. De todas maneras, ha habido buena voluntad diciendo de que debería permitírselo y el propio presidente de Ucrania ha pedido el ingreso a la Unión Europea. Visto desde el punto de vista del gobierno ucraniano, lo entiendo perfectamente. Si es lo que está buscando cierto amparo, cierta seguridad. Por cierto que ha quedado solo y él lo dice. Vamos a otro punto. Rusia también ha aprovechado para advertir a Suecia y a Finlandia que no entren en la Unión, en la OTAN, que no estén en el pacto militar. Y Suecia, como ustedes saben, históricamente nunca ha pertenecido a ningún pacto militar, se ha mantenido fuera pese a que es miembro de la Unión Europea, pero también siendo miembro de la Unión Europea se ha mantenido fuera del sistema del euro y tiene su propia moneda que es la corona. Y esa es un poco su filosofía y su manera de plantarse frente a esa geopolítica que tiene. Pero la advertencia ha venido de la ministra de Relaciones Exteriores de Rusia, donde le advierte con graves consecuencias en el plano político y en el plano militar.
Otra vez la misma filosofía. Queremos una especie de cordón sanitario, que los vecinos nuestros no signifiquen un avance más de el Pacto Atlántico, que en un principio estaba limitado a Europa y ha ido cada vez más desplazándose hacia Asia y hacia la zona rusa. Y eso es lo que, desde el punto de vista de los rusos, se ve como una amenaza. Ahora bien, la Unión Europea no ha pasado más de sanciones, lo ha dejado claro, no va a haber ninguna intervención militar allí, y creo que Putin ha medido las consecuencias. Ya esta guerra estaba decidida de antemano. Si nos fijamos en Ucrania, es casi un círculo, ¿verdad? En ese círculo se puede ser atacada, está expuesta a Rusia. ¿En qué proporción? Bueno, para hacerlo fácil, si comparamos con un reloj, con un círculo, toda la zona que está expuesto partiría de la hora 10 y se trasladaría hasta las 7. Solamente queda este pedacito entre las 7 y las 10 que está con vecinos de la Unión Europea, que no habría peligro por ese lado. Todo el resto está expuesto a ser penetrada por la invasión, y así ha sido. Esto es que un país esté expuesto de esa manera es tan fatal. Bueno, hay ejemplos que no. Israel estaba rodeada, pero tiene supremacía en el aire, tiene supremacía en los aviones, en la Fuerza Aérea, cosa que no tiene Ucrania. Entonces, la ofensiva rusa es prácticamente imparable. Eso lo sabe la Unión Europea y creo que también lo saben los dirigentes y el presidente, más que nada, de Ucrania, que ha decidido quedarse. Se le ha ofrecido que salir y sin embargo ha decidido que no, que se queda ahí. Yo creo, analizando las palabras que ha dicho a través de internet, analizando también lo que cuenta la primer ministra sueca de la reunión que tuvieron, donde dijo que las últimas palabras que él dijo le dieron la impresión a ella, a la ministra sueca, de que quizás era la última vez que lo veían. Y estaba transmitiendo desde un búnker, luego lo ha hecho incluso desde las calles mismas de la capital, pero la impresión que le dio, dijo, en todos mis años ha sido una de las cosas más emotivas, más impactantes, el escuchar eso, porque todos estábamos convencidos de que de pronto era la última vez que lo veíamos. Todos estábamos convencidos. Es decir, se refería a los dirigentes de la Unión Europea. Y yo creo que si ha optado por esa opción, de pronto detrás de eso hay la voluntad de hacer pagar un precio muy alto a Rusia, en el sentido de, con su ejemplo, con su sacrificio, con su vida, marcar y crear a partir de ahí un mito de la libertad, un símbolo, una tradición libertaria para esa nación. Y sí que puede ser un precio muy alto para pagar, porque los otros precios de las sanciones yo creo que Putin las ha valorado perfectamente. Pero si se diera una situación así y se creara realmente una mística, ya sabemos por otras experiencias similares que eso se transforma en un legado histórico, en un mito que al final le pasa factura muy grande al invasor. Sería una cosa que impactaría mucho, lamentablemente, al precio de la vida, y su vida se le suma también otras vidas que ya han cobrado esta invasión, y al sufrimiento de toda esa gente que está dejando Ucrania, que está refugiándose, otras que se quedan y otras que
han recibido bombas en sus propios edificios. A todos ellos, entonces, una bendición y que Dios los proteja. Simplemente una reflexión que las cosas a veces no son tan simples como se presentan, especialmente en la prensa que busca en pocos minutos dar imágenes vendibles y siempre dentro de exactamente la misma narrativa. Y aquí, en este mundo complejo, hay varias narrativas y hay mucha mentira y hay muchos mal usos de los medios de comunicación. En el momento que hago este video, no sé si todavía está en pie el gobierno de Ucrania o ya la rendición es total. Pero creo que estamos en cuestión de horas de que se dé, porque esto es una invasión relámpago. Y desde el punto de vista de la economía, ya pasamos al último tema, es una suerte que sí que se dé lo más rápidamente posible, porque las consecuencias pueden llegar a ser muy duras. De no resolverse rápidamente esta situación, la inflación sí que puede llegar en Europa a los niveles de Estados Unidos. Estamos hablando de un 7%. Sería insólito, sería una cosa impactante. Y ya sabemos que las cosas se encadenan. Es eso lo que deseamos que se evite y que se ponga freno a tiempo. No solamente a esa guerra que nunca debería haber empezado, pero que lamentablemente comenzó con la firme convicción de parte del invasor de que eso ya estaba ganado de antemano. Y creo que cualquier político honesto de la Unión Europea también debe reconocerlo como que eso ya estaba ganado de antemano. Deseando lo mejor, como siempre, seguiremos atentos a este problema que se enlaza con la movilidad, porque como ayer decíamos, hay refugiados, pero también hay una zona de exclusión aérea donde los vuelos están prohibidos. También tenemos el impacto que va a causar en el turismo. Si no lo vieron en el anterior video, les recomiendo que lo miren. Aquí les dejo el enlace, ya que esta situación impacta directamente en la energía, en el combustible para las aerolíneas, en los hoteles, que tendrán un costo altísimo, y a esto le sumamos entonces ahora una inflación que crece en forma ya muy incontrolada. Nos vemos en el próximo video, deseándoles un feliz día.